Somos el equipo de GDP, de Marta Science, la voy a presentar. Nos va a contar un poco la presentación de esta nueva edición del curso de la formación en el concepto GDP. Ella es doctora, fisioterapeuta y está doctorada en fisioterapia y en dolor pélvico crónico y es la creadora del concepto GDP, que es una fórmula de trabajo que ahora ella nos va a contar un poquito más acerca de qué se trata y cómo va a ser esta formación, esta nueva edición con esta modalidad. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Hola Marta, Siri. hola a todos. Hola Daniela. ¿Qué tal, Jan? Bueno, mis tres docentes internacionales de LATAM, a las cuales tengo que agradecer enormemente el éxito de estas dos ediciones pasadas que hemos hecho de GDP. Yo creo, no sé si podéis corregirme, que las alumnas han sido unas grandes especialistas, nada que envidiar a las ediciones anteriores totalmente presenciales, sino que estas ediciones híbridas han sido realmente fantásticas y un aprendizaje quizá más continuado incluso yo diría, que cuando era presencial, que era como mucha información de repente y se acabó, sino que han ido progresivamente entre cada una de las sesiones virtuales en streaming, más cada uno de los días que han estado en prácticas, a afianzar mucho más cada uno de los aprendizajes. ¿Tú qué opinas, Siri? Sí, yo cuando fui alumna hace 10 años me tocó la otra modalidad y era muchísima información en muy pocos días. Ahora está la posibilidad de tener todas estas ediciones de formación en streaming, que es una modalidad que yo creo que llegó para quedarse, y después aprovechar el tiempo de práctica 100% para concentrarnos en la práctica y para mí resultó muchísimo mejor. Y como docente también. Las alumnas que a mí me toca Chile, yo soy docente de Chile, que son tan estructuraditas y les encanta llevar todo leidito, entonces llegan a ver las clases una, dos veces y llegan con la teoría bien fresca y pueden aprovechar mucho mejor la práctica. Eso es. Las otras ediciones de los otros países, no sé, ¿qué experiencia, chicas? Bueno, acá Bueno, en Argentina también lo mismo, ¿ves? Han salido mucho más seguras, más preparadas, más convencidas para enseguida empezar a aplicar todo lo que aprendieron, tanto lo que es manual como la aplicación de los ejercicios, como que tuvimos más tiempo para trabajar también sobre la GDP a través de las ejercitaciones para ir de manera progresiva, así que creo que sí, que es mucho mejor esta modalidad y los conceptos los adquieren de manera mucho más estable y fuerte. Así que bien, contentas todas. ¿Sí? En Colombia, ¿cómo te vaya con las alumnas de allí? Bueno, me uno a los comentarios de mis compañeros en Colombia, sin duda, ya con Marta, 10 años de formación en concepto GDP, así que es un programa que está muy estructurado en el país. Todas las fisioterapeutas de suelo pélvico han sido, la gran mayoría formadas por el concepto con Marta, y realmente la experiencia que tengo desde hace muchos años escuchando a Marta también y aprendiendo de ella, me doy cuenta que es una modalidad que permite al alumno a procesar la información. Y cuando procesamos previamente hacemos una práctica mucho más limpia y para mí mucho más clara, con lo cual el aprendizaje que se realiza es realmente continuado, no es un curso, no es una formación de 5 días puntuales, sino que realmente estamos hablando de casi 2 meses, teniendo en cuenta que pueden acceder a la plataforma GDP y que tienen una cantidad de recursos y herramientas para seguirse formando. Así que realmente esta es la evolución del concepto, no solamente como concepto, sino como proceso de enseñanza y de educación. Así que feliz y feliz de ser parte de este lindo concepto en Colombia y ahora en Perú. Perfecto, Jan. excelente. La verdad es que excelente. Lo que habéis querido transmitir las tres es que el aprendizaje híbrido entre el streaming y lo presencial no desmerecen, sino que mucho más lejos de desmerecer, los alumnos tienen un aprendizaje mucho más afianzado. Yo creo que esa ha sido la palabra común de las tres, afianzar el aprendizaje. Ese es el objetivo que nosotros tenemos con la formación continuada de GDP. Vamos a estar durante un mes completo de agosto y el mes de septiembre haciendo la formación continuada. Entonces, en agosto, durante 3 días por semana, en la primera semana, la segunda semana 2 días por semana, la tercera semana otros 3 días alternos y la cuarta otros 2, finalizaremos las 50 primeras horas de docencia. Entre cada uno de los días
permanecerán los vídeos colgados, guardados. Y el alumno podrá no solamente estar en streaming, que será un concepto obligatorio que esté de forma virtual, pero en la lejanía lo más presencial posible, que presencien las clases en streaming. Y además podrán volver a verlas entre cada uno de los días durante una semana más. Y por todo ello confiamos en que el afianzamiento de ese aprendizaje es mucho mayor. De hecho, yo creo que incluso se nota luego en las prácticas, ¿verdad? ¿Cómo habéis notado a los alumnos en las prácticas? Cuando ya acabamos la parte híbrida, la parte teórica, y toda esta teoría tenéis que involucrarlo en los 5 días de prácticas que hacéis en septiembre. Siri, ¿cómo lo veis? ¿Cómo las veis a las alumnas? Bien, siempre es bastante evolutivo, por supuesto. Al principio están muy temerosas y después se dan cuenta que el conocimiento está en sus mentes, entró, y a medida que empiezan a soltarse y empiezan a tener, a animarse a despertar esa sensibilidad en las manos, porque, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que tiene distinto el concepto GDP en relación a las miradas más tradicionales. Y prácticamente desarrollamos una palpación con una profundidad y una sensibilidad que es evolutiva, y a medida de que empiezan a tocar y empiezan a tener esa relación con la fascia, y ni hablar cuando empiezan a aparecer las agujas y la punción, y empiezan a tomar confianza, bueno, y se dan cuenta que el conocimiento en realidad está, y es una cuestión de ir desarrollando esas habilidades y con mucha seguridad, ¿no? Al principio con miedo, pero al final de la formación terminan todas súper relajadas y ansiosas por salir corriendo y comerse al mundo y aplicar toda esa explosión de conocimientos nuevos que aprendieron, ¿no? Y los cambios también, Fantástico. y los cambios también en los propios cuerpos, ¿no? Como practican entre ellas, entonces, cómo empiezan esos 5 días de práctica y cómo terminan. Y mucho también aclarar que muchas colegas o colegas vienen por motivos también personales, ¿sí? Por historias que han tenido, cosas que han escuchado, alguna que otra disfunción, cirugías que han tenido y que creen que también el curso les va a aportar un enriquecimiento y ayudarlas a esa sanación también personal. Y se la llevan. Se lo llevan, sí, sí. Tal cual. Mucha mejoría en el propio cuerpo. También eso hace que se animen más también después y que vean la importancia de implementar el concepto con los pacientes. Así que bueno, eso, y bueno, te queríamos preguntar un poco, Marta, también el concepto en general de qué trata y de qué se diferencia con otras formas de abordaje del suelo pélvico. Sí. A ver, en principio, yo lo he visto mucho tanto en Argentina como en Chile, como en Perú, como en Colombia, ¿verdad, Jan? En Colombia igual. Lo hemos visto en la fórmula de que están formados, pueden haber 2 tipos de alumnos, ¿no? Dos vías. El alumno que viene muy formado de otras formaciones y el alumno que no conoce nada o prácticamente nada de la especialidad, pero siente que le apasiona o que le apasionaría conocerlo. En este caso, vamos a tener un abordaje desde el primer momento de una anatomía palpatoria, es decir, qué es la pelvis por fuera y por dentro. El suelo pélvico no es una parte exclusiva en la cual uno deba ser especialista, sino que es una parte más de la pelvis. Por tanto, nosotros tenemos que conformar el suelo pélvico dentro de una pelvis, de un compartimento y dentro de un cuerpo que es el cuerpo y alma del paciente y el contexto socioemocional que está pasando en su vida, ¿no? en el proceso vital en el que nos llega. Y esto quiere decir que la pelvis, por una parte, pues tiene 5 dinámicas. Una dinámica respecto al resto del cuerpo, su función principal es la gestión de la carga corporal del tren inferior al tren superior y del tren superior al tren inferior. Por tanto, si no gestiona bien la dinámica de cargas, va a tener alguna disfunción o múltiples disfunciones en sus dinámicas intrínsecas. Y quiere decir que respecto al resto del cuerpo tiene la gestión de cargas, pero respecto a dentro de la pelvis tiene la dinámica miccional, pues puede haber incontinencias, prolapsos, disfunciones uretrovesicales, disinergias, puede haber alteraciones en la dinámica sexual, dolores en las relaciones, esas dispareunias orificiales de profundidad, anorgasmias primarias, secundarias,
y sobre todo alteraciones en ese compartimento medio en lo que llamamos en concepto GDP la infertilidad funcional, que es que cuando no hay ninguna patología ginecológica del compartimento medio, vamos a hacer un diagnóstico biomecánico, de fallo biomecánico entre el ovario y el útero, entre útero y vagina, y en toda la triada. Y enseguida vamos a determinar cuáles son los factores de bloqueo que impiden o la fecundación o la implantación del embrión, o que ocasiona diferentes abortos consecutivos, pérdidas fetales en diferentes semanas, y cuál es la relación con cada uno de los bloqueos que estamos palpando. Enseguida vamos a lograr estabilizar a esta mujer para que pueda quedarse embarazada. Vas a poder cambiar vidas y vas a poder crear hijos en la distancia, digamos, ¿no? Tenemos muchos hijos GDP de cada una de las especialistas formadas. Y, por supuesto, unas alteraciones en la dinámica defecatoria, pues tanto estreñimientos terminales que por muy bien que coma el paciente va a tener esos puntos de tensión por los cuales no sale bien una expulsión de esas heces, o así algunas incontinencias fecales o de gases o disinergias anorrectales. Es decir, que nosotros no explicamos por cada patología o solamente unas patologías, nosotros vemos toda la disfunción pélvica, tanto en mujer como en infante como en varón, así como la preparación de la fisioterapia obstétrica de la mujer encinta, de lo que es la gestante, hasta que se realiza un parto fisiológico y un posparto, una recuperación posparto inmediata con una atención precoz y siempre basándonos en que no tenemos que hacer una preparación al parto, tenemos que hacer una preparación para sí misma de lo que es una cantidad de distensiones que van a sucederse a lo largo de 9 meses, una desestabilización corporal que tenemos que intentar, en primer lugar, mantener un bienestar materno-fetal. Todo lo que vamos a hacer va a ser en pro a la madre y al feto. Enseguida, nuestro segundo objetivo va a ser la prevención de secuelas y, por supuesto, como tercer objetivo, que si llega a ser parto, porque está en nuestra mano, o sea, un parto fisiológico, conozca todas las posturas de dilatación y el pujo fisiológico que menos daño le va a hacer. Pero teniendo el concepto de que todo parto, hasta el mejor de los partos o hasta la mejor de las cesáreas, ha estado precedido de 9 meses de distensión, como si hubieran sido múltiples esguinces pélvicos, y que no se tiene que entender que hay que esperar para reeducar del posparto, sino que en el posparto necesitamos una atención precoz, como si fuera un esguince de tobillo, digamos, pero hablamos de múltiples esguinces que tenemos que reeducar desde el día 1 posparto. Por tanto, no nos dedicamos solo al suelo pélvico, sino a una reeducación de todo el cuerpo de la mujer y en concreto de esa pelvis que ha estado cambiando de su función corporal de transferencia de cargas de superior a inferior y de inferior a superior, ha tenido que cambiar a distenderse para abrirse y para generar un canal de parto, una nueva función en la pelvis, que aunque la mujer tenga esta dinámica como fisiológica, lleva muchos años en su vida bloqueándola por un estrés emocional, laboral, postural, y que al final la fisioterapia obstétrica debe promocionar esa biomecánica para que se conforme el canal del parto como sexta dinámica pélvica en la mujer. ¿Qué opinas, Jan? ¿Cómo ha sido este aprendizaje en Colombia? Porque yo creo que en Colombia ha habido dos perfiles muy, muy diferentes, ¿no? En el cual ha habido chicas nada formadas y chicas muy, 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 muy formadas, pero que aún así con el concepto GDP aporta una otra óptica, ¿no? Y yo creo que el concepto GDP lo que tiene, digamos, de valor añadido para aquellas profesionales que ya tienen formación es ordenar, digamos, todos sus conocimientos y trabajar de cierta manera con un objetivo lineal, ¿no? A veces, porque cuando estás formada en un curso de ejercicio, un curso de biofeedback, un curso, pues lo que haces es que es como que vas aplicando técnicas, pero realmente no eres capaz de generar hipótesis de trabajo en función a una evaluación adecuada, y esto es lo que permite GDP. Así que a aquellas profesionales que ya tienen formación les da un orden, estructura con Sí. todos los
ya están adquirido, pero además que también en GDP se dan muchísimas herramientas, tanto en valoración como en tratamiento y como en seguimiento, que potencian sus resultados, digamos, a la hora de atender sus pacientes. Y aquellas pacientes, aquellas fisioterapeutas o profesionales que realmente, como tú siempre lo nombras, ¿no? Que son folios en blanco, pues realmente no están, entre comillas, viciadas, así que todo es muy positivo porque empiezan trabajando de una manera, yo diría que más correcta u ordenada. Así que para mí los dos perfiles van a aprender muchísimo y se aceptan y se adaptan muy bien a la formación. Sí, Sí, yo es creo una además, mirada, sí, sí, no, eso iba a decir digo, respecto a Chile, Chiri. sí, Chile en lo que es Latinoamérica creo que es de los países que más tradición tiene, que empezó hace muchos años, incluso cuando en Argentina éramos 10 que hacíamos piso pélvico, Chile ya tenía como su diplomado, pero bueno, es una mirada muy diferente, es muy perineóloga, ¿no? Es muy desde el periné, desde la musculatura de piso pélvico, y yo siempre digo, GDP no es piso pélvico, GDP es CALP. Además de ser un método, es un complejo. Nuestra mirada es desde un complejo, abdomino, lumbo, pelo y perineal. Por lo tanto, no hacemos lo mismo, ni siquiera hacemos lo mismo. Por más que abordamos las mismas disfunciones, la mirada, la forma de interpretar la disfunción es completamente diferente. Nosotros desde el GDP buscamos la causa y la causa en general suele estar fuera de la pelvis. Entonces nos implica entender la disfunción desde una mirada completamente distinta. Eso, generalmente las chicas de Chile que acceden a GDP muchas veces ya están formadas y es una sumatoria y una explosión en la cabeza en cuanto a que cambia por completo el abordaje de la patología de dolor, que es cada una nombra, creo, lo que más le encanta. A mí me encanta trabajar con dolor y los síndromes miofaciales con implicancia en la pelvis son brutales y la forma de trabajarlo es tan eficiente y cambia tanto la calidad de vida de las personas que a mí ya con eso, solamente con ese tipo de alteraciones ya vale la pena todo lo que hacemos. Pero bueno, lo que voy es que es distinto, no es piso pélvico. Esto es GDP, que es una forma de trabajo que interpreta el CALP, todo el complejo abdominal, lumbo, pelo y perineal, que eso implica todo lo que hay ahí adentro, tanto visceral, miofacial, óseo, neurovascular, mucosa, esto de ahora que Marta es evolución pura. Entonces, cada año hay una mega evolución. Bueno, este año también trae las suyas. Pero entender que el sistema mucoso era parte de todo este sistema, ya también fue como una gran sumatoria. Entonces, esto tampoco para de crecer y evolucionar el sistema. GDP todos los años es evolución, evolución, evolución. Y eso para mí es maravilloso. Y en Chile, bueno, funciona de maravilla porque los chilenos ordenaditas, mis queridas alumnas, generalmente son mujeres, aunque el año pasado tuvimos un varón, eh, se entregan por completo a esto y me encanta. Qué bueno, Yo lo que quisiera maravilloso. agregar también a eso, que me parece como importante, que el concepto GDP no es solo suelo pélvico, ¿no? Que no es solo el complejo lumbo abdomino pélvico perineal, que también se puede aplicar para aquellos quienes que hagan traumato, para los que hagan, si bien va a estar un poquito más enfocado, es cómo tratar una lumbalgia sin abordar todo el complejo, cómo tratar una dorsalgia, cómo una periartritis escapulohumeral, sin tener en cuenta que el complejo y la estabilidad que tiene que ver a nivel de este complejo lumbo abdomino pélvico perineal. Entonces, o cómo tratar algo que pueda ocurrir en miembro inferior, una disfunción de rodillas, tan relacionadas con la pelvis. Entonces, bueno, también invitar a los kinesiólogos que se dedican también a otras áreas que empiecen a meterse en el suelo pélvico, me parece que es súper importante porque les va a cambiar un montón. Yo he atendido pacientes que han venido por otras cosas con el concepto GDP. ¿Sí? Entonces, bueno, también quería agregarle eso. Por eso es muy distinto a hacer simplemente algo de suelo pélvico. Exacto, Bueno, de entonces hecho, invitamos a la siempre hemos formación. hablado, sí, hemos hablado, ¿verdad, Daniela, del perfil osteopático? El alumno que ha hecho osteopatía tiene una visión de la pelvis en el último año, en el cual es un poquito parcial, ¿no? Quizá nosotros desde el concepto GDP hacemos un abordaje súper complementario,
al alumno formado en osteopatía igualmente, en el cual la pelvis va a tener una causa o un efecto respecto a su disfunción osteopática que está tratando, y quizá es importantísima ese abordaje a la vez que su tratamiento de terapia manual habitual, ¿no? Sí, sí. Muchas colegas osteópatas han hecho la formación y les ha cambiado, han salido como muy fascinadas por el concepto, porque cambia la forma de observación. Primero que tenemos el abordaje interno, que yo considero que es muy importante en muchas situaciones, el abordaje interno. Ir en un abordaje más analítico, ligamentario, a nivel miofacial, a nivel de los ligamentos viscerales, que por ahí desde afuera uno puede creer que está llegando o generar una intención, ¿sí?, facial, pero bueno, acá estamos ahí, estamos movilizando el útero, trasladándolo de un lado hacia el otro, ¿sí?, directamente, con una palanca directa. Y después también, además de este abordaje interno y más analítico, específico, a nivel facial, está toda la parte de los ejercicios, que son fundamentales, ¿sí? Toda la parte de darle estabilidad a todo lo visceral y a todo el complejo, bueno, para mí es como importantísimo. Y eso también se llevan los osteópatas, que no tienen nada de eso en la formación de osteopatía, nada de concepto, Exacto. nada de ejercitación. Sí, yo creo que es súper importante las diferentes fases. Lejos de querer establecer protocolos, porque cada uno de los pacientes tiene una evolución en función a cada una de las sintomatologías, y esa sintomatología provocada por una etiología disfuncional diferente, aunque podamos llamarlo incontinencia urinaria de esfuerzo, pero cada incontinencia o cada prolapso puede estar originada por una causa diferente. Entonces hay que saber evaluar la causa. Así llamamos a hacer el puzzle de la evaluación, a hacer el puzzle del tratamiento, y siempre, siempre nos basamos en un tratamiento personalizado basado en esa evaluación. Por tanto, lejos de querer crear protocolos, pero sí que hay unas fases de trabajo en las que quizá el osteópata pueda desestabilizar al paciente sin volver a estabilizarlo en el sentido que acabas de comentar. Las fases de regulación de la tensión hacia la pelvis, TRPs, las fases de TRPs, sería una regulación tensional a través de la mano, a través de la radiofrecuencia, a través de la aguja de punción seca, a través de la neuromodulación de diferentes tipos, a través del TRP 360, que vamos a regular la tensión que existe dentro del suelo pélvico a nivel viscerofacial o a nivel exopélvico, lumbopélvico, a nivel osteoarticular de las articulaciones exopélvicas de la cadera. Simplemente va a hacer una influencia directa a rodilla, dolores de rodilla, o a directamente fascitis plantares de repetición, que la causa es en la pelvis. Y todo esto, si lo desestabilizamos y quitamos los puntos de tensión que generan un dolor o una alteración de la estabilidad, el paciente puede generar más inestabilidad, porque estaba conforme, estaba cómodo dentro de su inestabilidad, ¿no? Dentro de su inestabilidad estable. Entonces es importante, a la vez que hacemos TRP, damos sinergias. Sinergias son asistencias, son ayudas. Lejos de querer llegar directamente al tono, o lejos de que un paciente hiperpresivo lo quieras hacer hipopresivo, porque el paciente intrínsecamente está generando presión, tenemos que levantar, que tenemos que quitar todos estos puntos de hiperactividad antes de poder dar ayudas, como es la sinergia interdiafragmática, de reducción de la generación de la sinergia entre cada diafragma intercompartimental, y la otra sinergia, que es la sinergia miofacial entre cada músculo del suelo pélvico y los músculos con los que se continúa fuera de la pelvis, haya una facilitación neuromuscular que saque adelante a ese suelo pélvico o a esa pelvis completa. Y después vendrá el tono, cuando ya hay energía intrínseca en el paciente, ya que le estamos sacando del cero, le estamos llegando, digamos, hacia una ayuda, hacia un 3 de Oxford, que todo se mueva y que todo sea estable, y finalmente llevarle hacia el 5, hacia que genere la resistencia que genere, corriendo, caminando o simplemente en su actividad laboral como profesor, en una actividad de voz, no me genere una hiperpresión que acabe, por ejemplo, pues en un prolapso como
como alguna causa típica del suelo pélvico, pero que la causa viene de otro compartimento fuera de la pelvis, ¿no? Entonces, en este caso sí que hablamos siempre de una evolución absolutamente personalizada, que seguimos en un tratamiento evolutivo personalizado basado en diferentes ayudas, en diferentes fases de trabajo. Y esto es lo especial, que es una fórmula de trabajo de cualquier paciente que genera al final una disfunción, siendo para nosotros una incontinencia o un prolapso un síntoma, Sí. no un diagnóstico. Sí, genial, genial. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé, la verdad que alguna preguntita más que quieran hacerle a Marta. Por ahí contá un poquito sobre la web, la plataforma educativa del curso, ¿sí? Que me parece súper interesante porque es, y de la posibilidad de después todo ese material que está, los videos, etcétera, etcétera. Exacto. Nosotros tenemos www.conceptogdp.com, en la cual cada uno de los alumnos tiene un usuario y una contraseña con los cuales podrá acceder con 2 perfiles. La plataforma sigue mejorando cada mes que pasa. Entonces, ahora mismo tenemos el perfil del alumno, que como tal va a tener ahí todos sus apuntes, todos sus recursos, todos los ejercicios que solicitamos que se puedan ir haciendo de cambios de dinámica miccional, los calendarios de dinámica pélvica, calendarios miccionales, calendarios de dolor, cambios nutricionales, cambios de hábitos de vida, recursos, todos los aprendizajes que tienen que tener lo tienen dentro de su campo virtual. Y tenemos el otro perfil, que es de profesional. A lo largo, desde el primer día que el alumno está inscrito en GDP y empieza con la formación, puede comenzar a evaluar en su consulta con el perfil de profesional, de forma que va a acceder a la app de GDP, en la cual hay un perfil para el profesional que hace la evaluación, una guía de cada punto que tiene que realizar en la anamnesis, de cómo tiene que realizar la evaluación completa y más de 200 vídeos de GDP, más de 200 ejercicios en la dinámica y en la estática, desde los más fáciles a los más complejos, para que el paciente evolucione y que tú puedas crear a lo largo de tu formación, ya puedes crear una fórmula de trabajo en la evaluación y en el tratamiento de los pacientes que entran a tu consulta con disfunción pélvica. De forma que esta app tiene doble función como alumno, y a la vez ese alumno podrá funcionar ya, podrá llevar a la práctica clínica de su día a día todo lo que va aprendiendo desde el primer día. En ese sentido, ha estado mejorado cada uno de los meses, vamos haciendo mejoras, y ya son muchos los especialistas de pelviperonología y suelo pélvico formados en concepto GDP que utilizan después de la formación esta web app de trabajo para sus pacientes, ya que el paciente va a conservar su área de paciente en la cual se vuelcan los informes iniciales, informes finales, informes de cada una de las sesiones que se ha realizado en cada sesión. Todo queda guardado, la protección de datos incluso. Y finalmente, los homeworks, los trabajos domiciliarios que tiene que realizar el paciente para no recidivar en su disfunción y que no solamente sea el trabajo clínico, sino que él sea el protagonista de su progreso, ¿no? Esa es la clave de la web app con la cual estamos funcionando genial, tanto en nuestra clínica, en nuestra sede de IRU Málaga, como en cada una de las clínicas de nuestros alumnos que lo mantienen después del curso en cada una de sus clínicas. La verdad es que es muy bonito, sí. Está funcionando genial. Buenísimo. Brillante. Cada vez más cosas, Marta, estás haciendo. Cada vez Siempre subimos a todo. evoluciona, siempre evoluciona. Sí. De Bueno, hecho, entonces invitamos a la nueva formación. Perdón, Marta. Sí, queríamos añadir también un día más para los antiguos alumnos. Esta es otra novedad de este año. No solamente para los alumnos que quieran un día más, es decir, aparte de los 5 días de prácticas, queremos afianzar, sino que tenemos una nueva herramienta de trabajo cuando tus dedos no llegan al punto de trabajo que tenemos que realizar con el TRP 360.
y se abre a los antiguos alumnos. Es decir, si los antiguos alumnos quieren un repaso con cada una de nuestras docentes, que puedan acudir en ese día, 8 horas de trabajo, de reciclaje en el concepto GDP. Y bueno, pues enseguida siempre nos lo estáis pidiendo, ¿no? En la distancia y por redes siempre me solicitáis los antiguos alumnos: Marta, ¿cuándo un curso de reciclaje? Necesitamos estar en contacto contigo, ¿no? De vez en cuando. Sí, pues ahí lo tenéis. Ya empezamos con 8 horitas en las cuales podamos ver cuáles son vuestras dudas del día a día que habéis tenido después de tratar a muchos pacientes con GDP. Y enseguida, aparte de resolver dudas, enseguida formaros en la nueva herramienta y que dispongáis de ella para vuestra consulta, para todos vuestros pacientes, ya que la herramienta está incluida en ese curso. Genial. Perfecto. Excelente. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias a todas, chicas, por todas las aclaraciones. Plazos de inscripción, Marta, y dónde se inscriben y fechas de esta nueva edición. Sí, estamos en plenas inscripciones. Tenemos inscritas de Chile, tenemos inscritas de Colombia y tenemos inscritas de Perú y de Argentina. Son realmente plazas reducidas de cada uno de los países, de cada una de las sedes. Tenemos docentes realmente con muchísima calidad. Es interesantísimo estar en Buenos Aires con Daniela porque es docente y tiene su clínica y es una persona que realmente aporta mucho a Concepto GDP. Es muy interesante estar con Siri en Santiago porque es un aporte brutal lo que hace para todas sus alumnas, con todo el bagaje que tiene GDP y la práctica clínica brutal que hace. Y por supuesto, con mi querida Jan, tanto en Perú como en Bogotá, podéis estar con ellas, ya que la experiencia clínica y tanto con su formación como doctora a nivel de tratamiento, también podéis estar con cada una de ellas en las clínicas, en Physio Women, en Bogotá, podéis estar con Siri, si queréis estar en prácticas clínicas, cuando acaba el curso, con Sirico en San Luis o en Buenos Aires, y con Daniela igualmente en Buenos Aires. Entonces, es muy importante que tengáis el concepto de seguimiento, de formación continuada y que siempre estamos ahí para apoyar el aprendizaje continuado, el tratamiento de vuestros pacientes que sea desde la excelencia. Los planos de inscripción, ahora mismo estamos en plenas inscripciones, como os digo, hay ya personas que nos están dirigiendo directamente a la página GDP. Nosotros planificamos la inscripción y enseguida os ponemos en contacto con cada uno de los docentes por si queréis hacer el pago a través de nuestra plataforma o preferís hacer el pago directamente a cada una de las sedes de Argentina, de Chile con Siri o para Colombia y Perú. Es interesantísimo igualmente cómo hemos involucrado este año también la sede de México con Alba. Es nuestra docente que se involucra para hacer la docencia en México DF. Así que con esto también nos estaban llegando muchas solicitudes de México que atender, que no podíamos derivarlas tan fácilmente porque no todo el mundo podía viajar a Colombia, que sí que es el destino que eligen nuestras alumnas de México, pero ya lo van a tener un poquito más fácil por allí también. Así que os invito a que os inscribáis en www.irumálaga.com/cursos, ahora os dejamos el enlace, o en conceptogdp.com. Entonces, inscripciones en la página GDP. Eso es, en conceptogdp.com o en irumálaga.com. Y también poniéndoos en contacto con cualquiera de nuestras docentes, que os dejaremos el enlace directo en la publicación. Y así que cada una de vosotras vais a estar conmigo en streaming de forma directa y cada una de los días que yo estoy conectada con vosotras, enseguida acabáis la docencia de cada día con vuestro ponente para que de ningún día quede una duda sin resolver. Y con ese docente finalmente que ya conocéis progresivamente en cada una de las fases de los días que estamos en streaming, enseguida tengáis la práctica con ella presencial, ¿no? Así que es un curso realmente buenísimo. Sí, así
Así es. Bueno, chicas, Bueno, Marta, un placer acompañarte otro año más en esto. Lo mismo digo yo. Con vosotras siempre es un placer la docencia y un honor Gracias por el concepto este tan maravilloso. a vosotras. Bueno, un beso para todas. Saludos, abrazos y gracias por el tiempo. adiós, chicas. Gracias.